La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Previo a la marca de la bestia, o qué ocurre antes de la marca de la bestia. En Apocalipsis 13 está la marca de la bestia, pero en Apocalipsis 13 está la marca de los hijos de Dios, o sea, el sello de Dios. Antes de que una persona sea marcada con la marca de la bestia, primero, la antesala es de que primero son marcados o sellados los hijos de Dios. Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, si se fijan, hermanos, está la marca de la bestia, pero está el sello de Dios en la frente también. Entonces, una persona no puede ser marcada por la bestia si es un siervo de Dios, porque ya es siervo de Dios. O sea, un siervo de Dios no puede ser marcado. Entonces vamos a estudiar esto. Todo esto va en conjunto, hermano, con lo que está en Mateo 24, en el libro del Apocalipsis. Todo es la misma cosa, hermanos. O sea, si lo podemos deducir en todo, se trata de creer al Evangelio, recibir el Espíritu Santo, ser sellados y mantenernos en esa postura de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por nosotros creer el Evangelio que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos salvos de la ira venidera. Entonces nos vamos a enfocar en eso, a creer que Jesús es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y que por fe somos salvos. Pero, ¿qué dice Jesús? Que hay guerra contra nosotros. Entonces, por esa guerra, y precisamente por la falsa enseñanza y por la altivez de las personas, no pueden llegar a la luz de la verdad. Entonces Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría, pero el que permaneciere en el amor de Dios se salvaría. Entonces, ¿a qué nos tenemos que aferrar? Satanás precisamente ataca a los hijos de Dios. ¿Dónde? ¿Qué es lo que Satanás quiere? Él viene a matar, a robar, a destruir. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Entonces, Satanás viene contra nosotros, ¿para qué? Para que dudemos y para quitar nuestra fe en Cristo Jesús. Básicamente, por darles un ejemplo, obviamente hay tribulación, hay persecución de Satanás en contra de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás que la gente haga? Y hay gente que hace esto, de que llegue a dudar, precisamente por el pecado. Satanás viene. Acuérdense, hermanos, nuestra lucha es contra Satanás. Satanás obra en las mentes de las personas.
mente y corazón, mente y corazón. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que no creamos en Jesús. Entonces, viene una persecución, nuestra fe va a ser probada. Entonces nosotros cuando pecamos, porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, cuando pecamos, ahí es donde Satanás viene y pone pensamientos en nuestras mentes para decirnos, y nosotros pensamos que somos nosotros, no, pues Dios esto no me lo va a perdonar. O sea, yo no me arrepiento, yo sigo en el pecado, no. Acuérdense, el mismo Pablo dijo, Señor, quítame esto de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué entendió Pablo? Entonces más bien me voy a gozar en mis debilidades. Satanás siempre nos va a estar abofeteando, hermanos. Entonces, obviamente debemos de hacer morir las obras de la carne, que quiere decir, en el Apocalipsis, salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque si fuimos tomados cautivos y fuimos llevados a Babilonia, aún en Babilonia podemos ser salvos. Aún en Babilonia podemos ser salvos. El Señor nos dice, salgan de Babilonia. ¿Cuál es la prueba simbólica? Adorar a la imagen de Nabucodonosor, o sea, la imagen de Satanás, o sea, amar el mundo, todo lo que es el mundo, todo lo que es la carne. El Espíritu dice, no, sigue a Jesús. Tú enfócate en Jesús y en la medida que te enfoques en Jesús, vas a poder vencer las cosas de la carne. Entonces, aquí dice que no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Obviamente hay que ser siervo de Dios, ¿ok? Entonces, fíjense, Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, nosotros creemos en el Evangelio precisamente por lo que está escrito acerca de Jesús, Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, nosotros podemos ser sellados en Cristo Jesús como recibiendo su Santo Espíritu. El Mateo 16 está escrito precisamente que el que creyera que Jesús es el Hijo de Dios, esto obviamente es posible a través de nuestro Padre Dios, que Él es el que abre el entendimiento para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando en esta persona pasan estas dos cosas, entonces somos iglesia. Fíjense. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que abre el entendimiento para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestro Padre Dios. Nosotros predicamos el Evangelio. O sea, hagan de cuenta que nosotros somos como Juan el Bautista. Nosotros preparamos la venida del Señor.
Nosotros predicamos a Jesús. Aquellos que reciben este mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, reciben el Espíritu Santo. Pero ¿quién hace esto? Nuestro Padre Dios. Entonces, nosotros lo decimos, pero el que convence es Dios, no nosotros. Aunque Dios nos usa también a nosotros. Él nos usa a nosotros. O sea, en conjunto. Nosotros lo decimos con nuestra boca, la persona lo recibe, el mensaje, pero es Dios quien abre el entendimiento de la persona para reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El que cree esto es iglesia. Entonces dice, yo también te digo a ti, Pedrito, que no te lo enseñó ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que Pedro dijo, sobre lo que Jesús le dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya una vez que Dios te abre el entendimiento para entender que Jesús es el Hijo de Dios y lo crees con todo tu corazón, el Hades no va a prevalecer contra esto. O sea, hay poder en el Evangelio, hermanos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Pues es recibir a Jesús. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y todo lo que ataras, Pedrito, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeren que Jesús era el Mesías, el Cristo. Entonces, entendiendo esto, aquí les voy a dar solamente versículos para confirmar el Evangelio. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, aquí está el espíritu del anticristo, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está la condenación. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una persona que está sobre la ira de Dios, la vida es amarga, es el ajenjo, está viviendo una vida, no tiene vida, básicamente. Por ejemplo, alguien que sufre y no tiene paz y dice, esto no es vida. Y hay gente que se quita la vida. 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En Juan 11, previo, le buscaron a Jesús, el que amas está enfermo, y Jesús le dice, esta enfermedad no es de muerte. Dice, pues si no es de muerte, pues entonces sanará. Entonces eventualmente Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. O sea,
La enfermedad de muerte, o sea, el que muere en la carne, pero cree que Jesús es el Hijo de Dios, eso solamente es una enfermedad que esa enfermedad no te quita la vida espiritual. ¿Cuál es la enfermedad de muerte? La incredulidad, que es la marca de la bestia. La incredulidad al Evangelio. A Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, Martita, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense, aquí ya Lázaro había muerto. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos porque somos pecadores. Pero aunque estemos muertos, viviremos. Entonces, por eso yo les digo, hermano, debemos de enfocarnos siempre en Cristo Jesús. Si tú te enfocas todos los días de tu vida en Cristo Jesús, tú estás vivo. Tú estás vivo. Tú estás vivo o viva. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que dice que el Hijo de Dios no ha venido al mundo. Él niega que Dios ha venido al mundo. Ese es el espíritu del anticristo. En Juan 20 menciona, obviamente, los acontecimientos en relación a la cruz y a cómo Jesús resucitó, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No que vayas a tener vida después, no. El Hijo de Dios es Cristo. Si tú recibes a Jesús en el Espíritu, tú ya tienes vida. Tú ya tienes vida. En Hechos viene una persona de África, vino un africano, una persona de África a Jerusalén. Entonces va de regreso, va leyendo Isaías en ese contexto de 8:8. A Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, pues no, ¿de quién estaba hablando? ¿De él mismo o de alguien más? Entonces, tomando ahí de Isaías, lo que venía leyendo de Isaías, viene, le explica eso y eventualmente lo lleva al Evangelio. Y fíjense lo que él dice. ¿Okay? El etíope dice, ¿qué impide que yo sea bautizado aquí? Obviamente siguiendo la tradición, ¿verdad? Obviamente no tenía el entendimiento. Por eso yo les digo, el ser bautizado en agua es un símbolo, ¿verdad? Dios no te va a condenar porque te bautices en agua. El símbolo. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, bueno, si tú crees, bien puedes. Y Felipe le dijo al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí mismo lo bautizó, lo selló con el Espíritu Santo. Se fue solo, no, se fue con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo eventualmente le enseñó a este etíope en relación a las Escrituras. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, fíjense, una forma de cómo se rechaza el reino de Dios. Ya lo leímos en Juan 3:18. Aquí en Hechos 7
Esteban les predica el evangelio de una forma perfecta. Perfecta, o sea, se va al Antiguo Testamento, se viene a la profecía y termina con el evangelio. Aquí les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, así como vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido los que lo entregaron y lo mataron? Vosotros que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Ellos se aferraban a predicar la ley y ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso eran duros de corazón. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, aquí podemos ver cómo Esteban se mantuvo fiel hasta el final. ¿Qué hizo? Fíjense. Por la maldad de las personas, sobre todo los que se aferran a religiones, a sectas, que hablan más de ellos mismos que de Jesucristo mismo, las sectas es lo que hacen. Se enfocan más en los hombres y no en Jesús. Nuestro enfoque siempre debe de ser Jesús, hermanos, nunca nosotros. Cuando nosotros nos podemos vanagloriar carnalmente de ser cristianos, estamos en una falsa religión. Estamos mal. Nuestro enfoque debe de ser siempre darle gracias a Cristo Jesús por lo que Él hizo por nosotros, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Entonces, aquí podemos ver a Esteban. Estas personas se enfurecían en sus corazones y les crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesús, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y lo mataron. Lo mataron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se fijan? El espíritu de Esteban. ¿Quién lo llevaba? Pues el Espíritu Santo. Aquí no le está diciendo: Señor, recibe todas mis obras que yo hice por ti. No, recibe mi espíritu, el sello de Dios, el Espíritu Santo. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor. Se fijan, aquí está el amor de muchos se enfriará, el de Esteban no se enfrió. Señor, no les tomes en cuenta este pecado de que me están matando a pedradas. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió, durmió. O sea, el irse de aquí a la otra vida, en realidad pues no murió, sigue vivo. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. No se dejen engañar por Satanás. Esto de la marca de la bestia, obviamente, porque no se entiende. Bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Mucha gente tratando se puede decir de una forma desinteresada, podríamos decir, están tratando de interpretar
estos versículos porque más o menos cuadra, ¿verdad? De que pues bueno, si tú no tienes una marca, ¿verdad? Y esta marca puede ser un chip, o sea, tiene sentido que va a ser un chip, porque si no tienes un chip, entonces no vas a poder comprar o vender. Pero no está hablando la Biblia de eso, hermano. La Biblia no habla, acuérdense, todo lo que Dios dice, todo, sin excepción, lo dice simbólicamente. A Jeremías le dice, Jeremías, ¿qué ves? Pues veo un almendro, Okay. Jeremías, ¿qué ves? Una olla, inclinada. O sea, todo lo que Dios habla, hermanos, es simbólico. Por eso la gente de su tiempo no entendieron. Pareciera, acuérdense que en Daniel estaba profetizado que iban a venir personas, iba a venir alguien a querer cambiar la ley. Si nosotros agarramos la ley literalmente, entonces pareciera que Jesús estaba quebrantando la ley, hermano. ¿Qué dice Pablo? Nunca entendieron la ley. ¿Por qué? Porque estaba sellado, no lo entendían. Por ejemplo, cuando el Señor les dijo, vayan y maten a todos los cananitas, a todos los descendientes de Cam. ¿Quiénes eran estos? El mismo Noé los maldijo a la descendencia esa. Un hijo de él tuvo sexo con su mujer, entonces él maldijo, salió embarazada su mujer. Ese hijo que tuvo su mujer, que la embarazó su propio hijo, esa es la descendencia de Cam. Bueno, Dios les dijo, vayan con los cananitas son la descendencia de Cam, ¿y qué les dijo? Predíquenle los 10 mandamientos. Entonces, cuando uno lee, vayan y maten a todos, uno dice, oye, no, pues aquí Dios es cruel, aquí dice que hay que matarlos, incluyendo a los niños. Entonces, el verbo matar, de asesinar, es diferente, hermanos, cuando les da los 10 mandamientos. Yo ya hice ese estudio. Un día, me imagino yo que un erudito, muy probablemente un judío, que conoce el lenguaje y la ley, lo va a poder interpretar muy bien a su manera. O sea, de la forma correcta. Un día yo pienso que no está lejos esto. Yo lo puedo entender, por el Espíritu Santo lo podemos entender. Pablo lo dice. O sea, Pablo entendió las Escrituras. Acuérdense, Pablo, pues él conocía la ley. Él conocía muy bien la ley. Yo no me sé los 613 mandamientos, pero yo sé que toda la ley, o sea, ya Pablo me la pone más fácil, pero es en el Espíritu Santo donde debemos interpretar las Escrituras. Y no todos, hermanos, no todos son maestros, entiendan eso. Yo no puedo hacer algo que a mí el Señor no me dio. Yo puedo interpretar las Escrituras a través del Espíritu Santo, pero yo no puedo hacer cosas que el Señor no me dio. A Panchita a lo mejor le dio los dones de sanación. Entonces yo me puedo hacer oración por una persona y hago oración y 1 y 2 días y 30 días y no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese don. Yo necesito decirle, Panchita, hermana, venga, vamos a trabajar juntos. Entonces, ¿cómo podemos reunir a un grupo de personas? Pues ahí donde están los dones espirituales. Imagínate, hay un maestro de las Escrituras, hay un pastor puesto por Cristo, hay una persona que tiene los dones espirituales de sanación, está Panchito que tiene el don de hacer milagros. Imagínate todo este grupo de personas juntos
arrasan con la tierra, hermanos. Arrasan, ¿por qué? Porque cada quien hace su parte. Yo no puedo hacer la parte de Panchita. Panchita no puede hacer mi parte. Yo me debo de someter a la hora de la oración, cuando se está haciendo oración por sanación de las personas, pero eso se lo dio a Panchita, no a mí. Por otro lado, Panchita se debe de someter cuando yo estoy compartiendo en relación a las escrituras, así como también pone el Señor un pastor, ¿verdad? Que está cuidando de las ovejas, aprendiendo también de lo que uno comparte. Yo comparto las escrituras, pero yo no soy pastor. Dios pone pastores. Entonces yo me debo de someter también a la disciplina y a la paciencia y al amor del pastor. Sí, y si hay algo que tiene el pastor es sabiduría. Yo tengo palabra de ciencia, hermanos, pero a veces hago cosas que parece que yo no tengo nada de sabiduría. Entonces Dios nos da diferentes dones, acuérdense, aún a los rebeldes. Pero todo ¿para qué? Para que seamos un mismo cuerpo. Entonces, yo siempre digo que Pablo, ¿verdad? Fue el que escribió la carta a los hebreos. Si no fue Pablo, bueno, ¿verdad? O sea, no importa, ¿verdad? En todo caso, aquí lo que dice en la carta a los hebreos, en el 1, de cómo el Hijo Cristo es superior a los ángeles, porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él Padre y él me será Hijo. En el 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, en Primera de Juan, habla Juan, entonces dicen, por ejemplo, en Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué es hacer justicia? Todo comienza con el Evangelio, hermano. Por ejemplo, aquí yo mismo me voy a poner como Panchito y como Ramón. Yo vengo, yo les digo, ustedes son pecadores, yo también, yo también. Jesús, el Hijo de Dios, dio testimonio de que es Hijo de Dios. Y nosotros creemos que Él, en un solo sacrificio, tenemos paz para con nuestro Padre Dios a través de Él, a través de su sacrificio. Nosotros tenemos entrada al cielo. ¿Creen ustedes esto? No, yo lo creo, gloria a Dios. Entonces yo estoy predicando a Cristo. Ahora, por el otro lado, si yo les digo, pecadores, se la pasan pecando, tengo que decirles, y tienen que guardar los 10 mandamientos. Ahí ya no estoy yo practicando justicia. ¿Por qué? Porque yo mismo soy pecador. Yo mismo soy pecador. Entonces, el único que puede hablar de la ley es Jesús, porque es el único que amó, que la cumplió, tanto así que dio su vida por nosotros. Entonces el único que tiene la autoridad para hablar de pecado es Jesús, obviamente con su palabra. Pablo exhorta no de su propio pensamiento, sino que él usa la palabra de Dios para exhortar. Pero fíjense, por ejemplo, en Romanos 1, él dice que los que practican la ley, ¿qué hacen? Detienen el Evangelio.
¿Por qué dice que los que practican la ley? Porque está en el capítulo 2. O sea, en el capítulo 1 dice, los que detienen la injusticia, o sea, al predicar el evangelio, dice que a estas personas Dios les da una mente reprobada. O sea, la marca de la bestia. La marca de mucha gente recibe la marca de la bestia y ni idea tuvo que recibió la marca de la bestia. Ni idea tuvo. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque resistieron siempre a Cristo. En el capítulo 2 ahí explica, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas y haces lo mismo. Tú que enseñas que no se debe de robar, ¿robas? O sea, toda la ley, hermanos, toda la ley, dice Pablo, se concentra en dos cosas, dice Juan. Honra a Cristo y ama a tu prójimo. El que sigue a Cristo, el que descansa en Cristo, ya está cumpliendo los primeros 4 mandamientos. Para poder honrar a Cristo, primero hay que saber quién es Cristo. En la ley, por ejemplo, en los 10 mandamientos, el primer mandamiento es de fe. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Primero hay que creer. Ese es el primer mandamiento. Yo soy el que te saqué de Egipto. El que te salvé. Hay que creer. Número 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso en el Nuevo Testamento? No ames el mundo. Amar el mundo es idolatría. La idolatría nació en Babilonia. Simbólicamente, obviamente, ¿verdad? Entonces, en el 3 Jesús dijo, no juren, no juren, no juren. Y el 4 es guardar el sábado. Entonces, guardar el sábado era una señal para la venida de Cristo Jesús. El sábado se hizo por Jesús, no Jesús por el sábado, obviamente. Entonces, nosotros, si nos aferramos a querer guardar el sábado o el domingo porque es el día del Señor, todavía no tenemos entendimiento. Pero si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ya tenemos el sello. Pero somos niños, no entendemos. Y por no tener entendimiento, ¿verdad? Entonces, por no tener ese entendimiento, tenemos problemas. Tenemos problemas. Ya somos cristianos, pero el no tener entendimiento nos acarrea problemas. Mi pueblo perece porque no tiene entendimiento. Entonces, obviamente, tenemos que tener un entendimiento cristiano. Precisamente lo que estamos estudiando aquí. Por falta de entendimiento, mucha gente, la mayoría de la gente cristiana evangélica cree que la marca de la bestia es un chip. Y eso no tiene nada que ver, hermanos. La marca de la bestia es amar el mundo. La marca de la bestia comienza con la incredulidad, con rechazar. Y un ejemplo claro que aplica, acuérdense, el anticristo tiene que hacer todas estas cosas que aplican en la Biblia. Una, va a negar que no vino a este mundo el Mesías. Ese es el que tiene el espíritu del anticristo. Hay muchas señales. ¿Cuál es otra señal? Aquí lo dice Juan en esta carta también. El que dice que Jesús, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo.
Entonces, una persona, por ejemplo, que se le predica el testimonio de Cristo Jesús, el Evangelio, por ejemplo, a un musulmán, y el musulmán se aferra a su religión, básicamente es un fariseo que está renegando, ¿verdad? Está renegando. Acuérdense, a Dios, así como usó fariseos para predicar, acuérdense, Pablo era fariseo, Saulo. Así Dios igualmente está usando ex fariseos de antiguas religiones para predicar el testimonio de Cristo Jesús, que es la justicia de Dios para los hombres. Entonces, en el cuarto mandamiento es descansar en Cristo. ¿Qué es descansar en Cristo? Pues ya, para empezar, no quererme ganar la salvación, es gratis. Descanso en Jesús, no solamente para salvación, sino de mis problemas también. O sea, por ejemplo, ando ahí tras el dinero, ando tras Panchita, por ejemplo, un jovencito, no, me tengo que agarrar a Juanita o a Panchita, me tengo que casar con ella y anda ahí con la lengua de fuera, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero a mí me gusta Panchita y anda ahí, eso es mundano, hermano. Ahora, sí, el Señor dijo, multiplíquense, sí, en la carne, pero sobre todo es simbólico de lo espiritual. De lo espiritual. Es más importante multiplicarnos espiritualmente. Yo soy madre, cuando hablo de la palabra de Dios, dice Pablo, oh Gálatas insensatos por los que vuelvo a tener dolores de parto. Está hablando como madre. Los que me hablaron de Cristo a mí fueron mi madre. ¿Quién es mi madre? ¿Dónde comenzó? Unos sacerdotes católicos, mi abuelita que me hablaba de Cristo, mi mamá que me hablaba de Cristo, pero sobre todo sacerdotes católicos fueron mi madre. ¿Por qué? Porque ellos me hablaron de Cristo. Si yo no puedo negar a mi madre espiritual que me hablaron de Cristo. No, hermano, pero tienen una doctrina, falsa doctrina. Yo todavía no lo sé todo y tengo el don. El mismo Pablo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero una vez que estemos con Cristo, en este caso dice Juan, entonces seremos como Él. Lo vamos a saber todo. Ya teniendo el Espíritu de Cristo, ya lo conocemos todo. Pero es Él el que lo conoce todo. Entonces, pero todavía vivimos en un cuerpo de carne. Todavía peleamos contra Babilonia. Entonces, hermanos, fíjense. Yo les decía, los 10 mandamientos están en dos. Los primeros 4 están: creer al Evangelio, hacer morir las obras de la carne, la idolatría, que es lo mismo que dice Pablo en Romanos 5, en Romanos 8, hacer morir las obras de la carne en Gálatas 5, que es Babilonia, y dar fruto del Espíritu, que es entrar en el cielo. El fruto del Espíritu, eso es entrar en la tierra prometida. Entonces los primeros 4 están en Jesús, los siguientes 6 es ama a tu prójimo. ¿Qué dice Jesús? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Por qué ya no 2? ¿Por qué 1? Bueno, el que cree en mí, mi palabra guardará. No, pues yo creo en ti. Ok, haz morir las obras de la carne. ¿Tú crees en mí? Ok, haz morir las obras de la carne. Te voy a mandar mi espíritu para que las hagas morir. No jures, ya no jures. Y el cuarto, descansa en mí. ¿Tienes un problema con Satanás? Déjamelo a mí, búscame a mí. Búscame a mí. No lo quieras hacer tú solo. Búscame. Yo ya vencí el mundo, búscame a mí. Yo ya vencí a Satanás, búscame a mí para que puedas vencer a Satanás. Enfócate en mí. Ok, entonces así es como honramos a Cristo. Y dice, ama a tu prójimo. Entonces, si yo quiero honrar a Cristo, también debo de perdonar, amar
y me van a perseguir. ¿A quién va a usar Satanás para perseguirme? A mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a mis vecinos, va a usar personas para atacarme. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Así como a ti también, perdonar. Perdonar. Comenzando con tu esposo y tu esposa. Perdonar. El que me ama mi palabra guardará. Si guardas mi palabra, o sea, si no nada más lo haces de la boca para afuera, si verdaderamente me buscas a mí, mi palabra guardará, entonces vendremos mi Padre y yo y moraremos con ustedes. Ahí es en donde damos fruto del Espíritu. Cuando nos enfocamos en Jesús, el Señor nos quita las cosas que nos estorban, pero eso no quiere decir que ya no vamos a estar expuestos al pecado, seguimos expuestos al pecado, pero ya el Señor a lo mejor nos rescató de las drogas, a lo mejor ya nos rescató del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia. ¿Quiere decir que yo ya no voy a batallar contra las drogas? No, tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La carne es débil. Podemos estar 100% siempre llevando una vida espiritual. Pues Pablo dice, no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. Estamos hablando de un apóstol. Pablo tuvo problemas. Entonces el que dice que no peca, dice Juan, hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo permite, hermanos. ¿Para qué? Para que no andemos de presumidos. Imagínate que ya no pequemos. ¿Por dónde nos va a dar Satanás? Precisamente por ahí de que ya no pecamos. ¿Y qué es lo primero que vamos a pensar? Que somos nosotros los que ya no pecamos. Cristo fue el que no pecó, entonces ya para qué le buscas. Ahora, no por eso vamos a seguir haciendo maldades, no. No. Entonces, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Fíjense, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Honrar a Cristo, honrar al Hijo para que no se enoje y ama a tu prójimo. Y ama a tu prójimo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que más problemas nos da a los cristianos? O sea, como cuerpo, el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice, no, tenemos que guardar el domingo y los días festivos. Eso no es así. Pero también la Iglesia Protestante o la Iglesia Evangélica, los testigos de Jehová guardan los días. Y obviamente están los que guardan el sábado. Entonces, Satanás sabe cómo engañar a la gente. Entonces, no debemos enfocarnos en guardar los días. Nosotros debemos de honrar a Dios, no nada más un día a la semana. Nosotros no vamos a descansar en Cristo solamente los sábados. Tenemos que hacerlo todos los días, ¿verdad? Entonces, yo voy a terminar con Segunda de Tesalonicenses, que va a la par, para que vean, ¿okay?, lo que es la marca de la bestia, el espíritu del anticristo. Ya miramos el mismo Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13, que habla de la profecía acerca de que va a ser como la destrucción del templo y la venida de Cristo y el tiempo del fin. Hay acontecimientos. Entonces el Mateo dice, va a pasar, va a haber guerras, va a haber esto, pero primero nos van a perseguir por predicar el Evangelio. Entonces, lo primero que se hace es predicar el Evangelio.
Una vez que predicamos el Evangelio, vienen los rumores de guerra, donde hay nación contra nación, reino contra reino. Se multiplican los falsos profetas y por un falso evangelio, se predica un falso evangelio y por predicar un falso evangelio precisamente pasa lo que está en Romanos 1, ¿verdad? Donde dice, Dios les da una mente reprobada. ¿Por qué? Porque andan envanecidos. Andan envanecidos hablando de sus obras cuando en realidad no tenemos nada de qué presumir. Al único que podemos presumir es si conocemos a Jesús, dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen de mover. ¿Te fijan? Está la venida está el Evangelio, está la marca de los cristianos, de los siervos de Dios, y luego está la marca de la bestia, y luego está el tiempo del fin. O sea, aquí están los acontecimientos. Yo ya hice muchos estudios a eso. Búscalos aquí en el canal. Tengo muchos estudios en relación a la venida de Cristo, los acontecimientos. Entonces dice, no se dejen de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Acuérdense, esa es nuestra mente donde viene la marca, ¿ok? Ni os conturbéis, ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor es la ira de Dios. La ira de Dios en el tiempo de Jeremías, ¿cuándo pasó? Cuando llegó Nabucodonosor y arrasó. Lo mismo pasó en tiempo de Isaías. Vinieron los asirios y los desolaron. ¿Okay? En el tiempo de los apóstoles, ¿qué pasó? Se predicó primeramente el Evangelio, vino el Evangelio primeramente, persiguieron a los apóstoles y a los siervos de Dios. Dios selló a 144,000, 12,000 de cada tribu, a excepción de una descendencia de José y la tribu de Dan. A ellos no fueron sellados. Entonces ya una vez que fueron sellados los 144,000 judíos, esto ya pasó, pero es simbólico para la iglesia. Cada tribu es simbólica. Entonces nosotros ya estamos sellados, pero seguimos llevando el evangelio. ¿Para qué? No va a venir la ira de Dios antes. Primero sean sellados simbólicamente los 144,000. Entonces vienen las guerras, los rumores de guerra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es en dónde debemos de permanecer? En hacer lo mismo que hizo Esteban, permanecer fieles hasta el final, perdonando hasta el final y poniendo siempre nuestra confianza, así como dice en Romanos 5, del 1 al 5, de que tenemos esa esperanza en Cristo. Entonces siempre va a haber algo contra lo que vamos a estar batallando, ¿verdad? Pero si ponemos la mirada en Cristo Jesús, tenemos su ayuda sobrenatural, aunque muchas veces, a veces los mismos cristianos no saben distinguir. Cuando la puedes distinguir? Cuando si Dios se la quitara. Entonces fíjense, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es en el espíritu, hermanos. Pero hay personas que tienen, obviamente, guiadas por Satanás, que se hacen pasar por Dios. Fíjense, tú te vas a ir al cielo y tú te vas a ir al infierno. Ahí nos estamos haciendo pasar por Dios, cuando lo hacemos carnalmente.
Entonces, ¿quién es el juez? El juez es Jesús. Jesús no vino a condenar el mundo, Jesús vino a salvar al mundo. El Padre no mandó a Jesús a condenar al mundo, sino para salvar. Ya hay condenación en este mundo, hermanos. Ya hay condenación. Entonces, simplemente una persona que rechaza a Cristo está rechazando la vida. Una persona que anda predicando un evangelio diferente, pues es un maldito, dice Pablo en Gálatas 1, el que predica un evangelio diferente. Entonces, tenemos que tener cuidado si andamos predicando, ¿qué es lo que andamos predicando? ¿Nos estamos predicando a nosotros mismos o predicamos a Cristo Jesús? Entonces, fíjense, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, que ya estaba en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, se tiene que predicar el evangelio. Entonces, pero no quiere decir que no hay iniquidad, no, ya hay iniquidad. Pero mientras esté predicando el evangelio, ¿verdad?, eso detiene la venida de Satanás. Entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, vamos a decir, los fariseos que siempre estuvieron rechazando al Espíritu Santo porque no recibieron el testimonio de Cristo Jesús, eventualmente les pasó esto. Entonces, ¿cómo fueron destruidos? Se resistieron tanto, ¿okay?, que eventualmente, una vez que se predicó el evangelio por todo Israel, eventualmente los romanos, obviamente se levantaron los judíos contra los romanos, y los romanos desolaron a la nación de Israel. Los desolaron, así como los desolaron en tiempo de Isaías, en tiempo de Jeremías y en tiempo de los apóstoles, tiempo de Juan, por decirlo así. En el año 70 Jerusalén fue desolada. Entonces, para la iglesia nosotros somos desolados, pero entonces somos llevados cautivos a Babilonia ya como cristianos. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel es figura de Cristo. Sadrach, Mesach y Abednego es para nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando Satanás nos echa simbólicamente en el horno ardiendo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir poniendo la mirada en Cristo Jesús. ¿Qué es entrar en el horno ardiendo? Pues todo lo que es la carne, hermanos. Todo lo que es la carne. Pero el Señor, si nosotros nos aferramos a Cristo Jesús, debemos de tener la esperanza siempre en Él. En la medida que nosotros ponemos siempre nuestra esperanza en Él, en la condición que sea, así como ande nuestros hijos, así como ande la esposa, el esposo, así como ande la familia, las personas que tú amas, la iglesia, nuestra esperanza es Jesús. Nuestra esperanza es Jesús. No te salgas de ahí. No te salgas de ahí. Aférrate, perdona, aun cuando no entiendas, tú perdona, ama a tu prójimo, cumple la ley de Dios. O sea, es para todos, es para mí también. Debemos de aferrarnos a Jesús, ¿verdad? Y en la medida que nos aferramos, pues pudiéramos terminar la carrera y decir como Pablo, bueno, ya terminé mi carrera, ya el Señor me dijo que ya me voy. He guardado la fe. O sea, el Espíritu estuvo con él hasta el último. Entonces dice,
estas personas, vamos a decir los que anduvieron predicando los mandamientos y no a Jesús, eventualmente les pasa esto. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierde por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, el sacrificio de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Ellos dijeron, no, ese hombre blasfemó, ni guardaba los sábados, ni se lavaba las manos antes de comer. O sea, él no cumplió la ley, por lo tanto, por su religiosidad, que nunca entendieron la ley, por eso no reconocieron al Mesías. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En Juan 3:16 dice, amaron más la injusticia que a Jesús. Amaron más su religiosidad que a Jesús. Dice Pablo, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, gratuitamente, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de permanecer en la fidelidad de nuestro Padre Dios. No se dejen engañar con un falsa interpretación. ¿Por qué, hermanos? Algo que no les he mencionado. Acuérdense que Pablo en Romanos escribe que nosotros debemos de obedecer a las autoridades, a los magistrados. ¿Por qué? Porque Dios los pone, hermanos. Si sale un edicto ahí, no, pues se tienen que poner esta vacuna, ¿verdad? Porque es para el bien de la humanidad, para poder erradicar alguna enfermedad, y alguien se opone. O sea, ¿qué tiene que ver una vacuna con el evangelio, hermanos? Si alguien puede decir, no, pero puede ser la marca de la bestia. O sea, hermanos, por eso yo me estoy enfocando haciendo todos estos estudios para que vean que no tiene cabida, hermanos, en eso. No tiene cabida. Entonces, fíjense, les voy a dar algunos versículos en relación como sello. La circuncisión, por ejemplo, Abraham se circuncidó y circuncidó a su hijo Ismael. Era simbólico de la circuncisión, la circuncisión era simbólico de recibir el Espíritu Santo, así como Pablo habla en Romanos 4:11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, cuando Dios le dijo, mira, Abraham, vas a tener muchísimos hijos, a ver si puedes contar las estrellas, no solamente era en la carne, hermano, era espiritualmente. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios.
cuando Dios le dijo a él, ya siendo anciano, le dijo, mira, tú vas a tener un hijo, él no dudó, él le creyó a Dios. Entonces, tú créele a Dios que Jesús es su hijo y que en él tus pecados son limpios. En él tus pecados son limpios. Créele, entonces ya eres como Abraham, que es lo que está explicando Pablo en Romanos 4. Entonces, Primera de Corintios 9:2, bueno, en este caso es el sello del apostolado. Segunda de Timoteo 2:19, ¿verdad? Habla también de este sello. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser sellados con el Espíritu Santo, ¿ok? Ser guiados por el Espíritu Santo, permanecer en el Espíritu Santo, porque también hay una exhortación a no entristecer al Espíritu Santo con una falsa doctrina, ¿ok? Entonces, el sello de Dios en nuestras frentes es el Espíritu Santo, y vayan y lean y estudien Jeremías 31, del 31 al 34. Ahí profetizó Jeremías de que Dios nos iba a dar el Espíritu Santo. O sea, Él iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. La paz de Cristo esté con todos ustedes.